El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra del Señor hoy estará en Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Empezamos entonces en el versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En esta expresión nuestro Señor no solamente habla sobre la ley de Moisés, la Torá, y los libros de los profetas. La expresión la ley de los profetas es un término que engloba todo el Antiguo Testamento. No dice que solo la ley de Moisés no puede ser abrogado, sino todo el Antiguo Testamento, el Tanakh. Nuestro Señor Jesús mismo vivía en esta verdad, citando muchas veces el Antiguo Testamento en sus discursos. Es más, toda esa verdad hablaba de él. Ello de ninguna manera fue abrogado por la existencia del Nuevo Testamento. Hoy, al igual que ayer, es palabra santa de Dios, y esto contrariamente a lo que muchos piensan, que la ley ya es parte del pasado. Y esto es porque probablemente hay gran confusión de entender las Escrituras en pasajes como en Romanos capítulo 6 versículo 14, no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, y por otro lado Romanos 3 versículo 31, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Y no entienden que los 10 mandamientos, donde está resumido todo lo que nuestro Padre nos manda, son parte de la ley de Cristo. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si la ley está completamente anulada y abolida, entonces podemos cometer adulterio, podemos matar, podemos hacer todo lo que queramos, porque no hay ley. Pero vean lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, esta es la definición de pecado, la transgresión de la ley. De lo contrario, ¿para qué le estamos hablando a la gente de Jesús si la ley de Dios está completamente abolida, completamente anulada? Si es así y no hay definición de pecado, no hay razón de decirles que necesitan de Jesús. ¿Cómo para qué? ¿Por haber quebrado algo la cual no existe? Ahora, cuando Pablo dice la frase bajo la ley, eso no significa que no la tenemos que guardar, sino que es una expresión igual a como se utiliza en nuestros días. Es una expresión legal que significa que si tú rompiste una ley, como cualquiera de la constitución de un país, estás bajo la penalidad de la ley, y no que la constitución de ese país está abolida, porque Dios no vino a remover lo que Él llama su palabra, lo cual terminó haciéndose carne. Él vino a remover la penalidad. Por eso es que dice en Colosenses capítulo 2 versículo 12, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A eso se refiere, no a la ley de Dios, porque si no tenemos a Pablo con esquizofrenia, diciendo que él confirma la ley de Dios. Es decir, lo que fue clavado en la cruz en el primer siglo era que habían ordenanzas, habían deudas y decretos escritos contra nosotros por nuestros pecados. Significa que en el día del juicio vas a ser responsable por 2 libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Entonces, si tu nombre no es encontrado en el libro de la vida, todo lo que has hecho está escrito en un libro, con documentos, decretos que están escritos en tu contra. Si te dan una multa por velocidad, y vengo donde ti y te quiero hacer libre de todo esto, ¿voy donde la Corte Suprema de tu país y digo que eliminen todas las leyes y decretos de aquel país? ¿O será que mejor pago tu multa y remuevo los decretos que están en contra tuya? Las leyes siguen vigentes, son como las señales de tránsito que vemos en las calles. Si no hubiera tales señales, hubieran accidentes y muerte. Ahora, si quebrantas alguna ley, abogado tenemos. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro, esto sí es si tenemos a Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Continuamos en el versículo 18 de nuestro texto principal. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las jotas y las tildes son una señal dadas por Moisés en el texto de la Torá, que no son traducidas, pero cada escriba los copia con precisión en cada rollo de la Torá. Las jotas son eso mismo, jotas colocados arriba de las letras en el texto, y una tilde es una rayita en la escritura hebrea para diferenciar una letra de otra. Es el carácter hebreo más pequeño que existe. A este signo, el más pequeño de todos, se refiere Jesús, y testifica así la absoluta pertenencia de la ley. Dice también Lucas capítulo 16, versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Así que si el cielo y la tierra todavía están aquí, no se entiende por qué algunos maestros, entre comillas, abogan que la ley fue eliminada. Versículo 19 de nuestro texto principal. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Vean que empieza diciendo en este versículo, de manera que, refiriéndose al asunto del versículo anterior. Entonces dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si se fijan bien, esto tiene que ver con obediencia de los que están en el reino de los cielos, de los que han aceptado a Cristo, a su palabra en sus vidas. Y el mandamiento es el mismo, sino que hay una obediencia física y otra espiritual. Es decir, por ejemplo, en el caso del primero, cuando dice, no dirás falso testimonio, es decir, no mentirás, y tú no has mentido a alguien físicamente con palabras, eres pequeño. Ahora, si lo quebrantas y así lo enseñas, o sea que es parte de ti, entonces eres muy pequeño, porque el cristiano fue llamado a obediencia, y conjuntamente con la ayuda del Espíritu Santo seremos transformados. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Seguimos en la otra parte del versículo 19. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora veamos la obediencia espiritual del mismo ejemplo que dimos anteriormente sobre no mentirás. Este no mentirás espiritualmente es como nos dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esto incluye falso testimonio, engaño, hipocresía, exageración, calumnia, deshonestidad, fingimiento, incumplimiento, fraudes, falsificación, excusas, doble vida, pecado encubierto, disimulos. Es decir, no solo es decir mentiras, sino hacerlas con tus hechos, con tus actitudes. Porque, por ejemplo, tú puedes disimular no haber visto a alguien para no saludarlo. Entonces eso también es una forma de mentira, que aunque la otra persona no te haya visto, tú y Cristo saben que no es así.
Por eso dice Romanos capítulo 2 versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Capítulo 20 de nuestro texto principal. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, si a nosotros se nos demanda que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, necesitamos por una parte saber cuál era esta justicia de los escribas y fariseos y cuál es la justicia superior que debemos manifestar. Dice Mateo capítulo 5 versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ahora, ¿cuál era la justicia de los fariseos? La justicia de los fariseos era la justicia de la ley que, por ejemplo, decía no matarás, y ese no matarás se entendía no matar físicamente a otro, porque que matar a otro es un acto físico de quitarle la vida, entonces tenía que ser traído a juicio. ¿Y cuál es la justicia superior que se nos demanda a los verdaderos hijos de Dios? Que en el reino de nuestro Señor Jesucristo ni siquiera debes enojarte contra tu hermano, entendiendo que este enojo es un enojo pecaminoso. En otras palabras, en la justicia del reino, enojarse pecaminosamente contra el hermano equivale al matar de la ley. Porque si bien es verdad que no se llega a matar físicamente, pero cuando el enojo es pecaminoso se mata en el corazón. Y vean que va aumentando de grado. Tampoco debes decirle necio a tu hermano. Otra versión interpreta esto como no debes insultar. No solo no debes haber enojo pecaminoso contra el hermano, tampoco debe haber insulto contra tu hermano. Ni tampoco le puedes decir fatuo. Y esto se interpreta como tampoco debes maldecir a tu hermano, porque maldecir a tu hermano te expone al infierno. Dijo Jesús, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, lo que está diciendo es, yo vengo a darles la verdadera interpretación de la ley, ya que poquísimos en el Antiguo Testamento lo hicieron así. Veamos ahora Mateo capítulo 5 versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Para la ley, la justicia de los escribas y fariseos, el adulterio consistía en el acto físico con una mujer, pero viene Cristo y dice, pero yo os digo que al que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces ahora, mirar a una mujer para codiciarla ya es adulterio. El Señor te dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5, capítulo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Otra vez aquí la justicia de los escribas y fariseos dice que si tienes problemas con tu matrimonio, bien puedes terminar el matrimonio. De lo único que tienes que tener cuidado es de darle la carta de repudio a tu esposa. Vean Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. La ley decía que con esa carta ella podía demostrar que estaba libre y casarse con otro hombre. La justicia de Cristo es, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo capítulo 5 versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero Cristo dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomarte a ti prestado, no se le rehuses. Ahora, la ley de Cristo es más grande, pero Él nos ha enviado un ayudador, uno poderoso, el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por eso es bien importante entender las Escrituras y ponerlas en práctica, porque desde la fe hasta el amor es un proceso que debemos de pasar, porque nadie puede dar amor si no tiene paciencia, si no tiene dominio propio.
Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si todas estas cosas en vosotros están y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Dice Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Veamos también Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 12: por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y Santiago capítulo 2, versículo 8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Así que tenemos estos testimonios en el Nuevo Testamento de que Dios, mediante la ley, nos está convirtiendo en personas amorosas, y recordemos que ellos no tenían aún el Nuevo Testamento escrito, sino que probablemente tuvieron referencia en el Antiguo Testamento y en la revelación a través del Espíritu Santo. Cada mandamiento, dice Romanos 13:9, tiene el amor como propósito. El origen del amor es el corazón de fe. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor es llamado el fruto del Espíritu. En otras palabras, es algo que no podemos producir sin la capacitación de Dios. Él nos va capacitando. Luego, cuando ya estamos capacitados, maduros, ya no estamos tan pendientes de ello, sino que nos sale natural. Es como cuando conocemos las señales de escape en nuestra área de trabajo y sabemos qué hacer. Y si ocurriera algún terremoto, sabríamos las medidas que debemos de tomar. Ahora, ¿cómo sabemos los lugares de escape? ¿Cómo nos convertimos en personas amorosas? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 5. Responde: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta implícita es por el oír con fe. El camino por el cual el Espíritu viene a nosotros es la fe, en creer en las promesas y los mandamientos de Dios. Por tanto, el amor es el fruto del Espíritu y la expresión práctica de la fe. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo lo dice de este modo: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Solo de la fe genuina nace el amor. Ahora, el amor genuino nos llevará a una gran labor. Pero esto no es sinónimo de obrar, es más profundo que obrar y más importante que obrar, y nos capacita para obrar. El amor es más que las prácticas religiosas y los servicios humanitarios. Es por eso que Pablo puede decir en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Alguien podría decir: bien, si usted pudiera morir por alguien y no tener amor, ¿qué es entonces el amor? La respuesta es que el amor no está en el mundo, el amor es de Dios. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Donde no hay fe uniendo el corazón de Dios, entonces no hay verdadero amor. El amor es la expresión de la fe genuina salvadora. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 6:
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces vimos que el amor cumple la ley, también que el amor solo nace de la fe en las promesas de Dios. Entonces la ley que fue dada en Sinaí no pidió obras meritorias, sino la obediencia que proviene de la fe. Si el amor es el propósito de la ley, y solo la fe puede amar, entonces la ley debe enseñar fe. Esto es lo que tan a menudo ha sido pasado por alto, pero puede verse en la enseñanza de Pablo y en la ley misma. Veamos Romanos capítulo 9, versículos del 30 al 32. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí Pablo explica por qué Israel no ha cumplido la ley, aunque la buscó durante siglos. Esta pequeña frase, como por obras de la ley, es tremendamente importante. Muestra claramente que Pablo no creía que Dios alguna vez tuviera la intención de que la ley se obedeciera mediante obras. Es decir, si usted trata de usar la ley como una descripción laboral de cómo alcanzar el favor de Dios, entonces está haciendo algo a lo que la ley misma se opone. La misma ley está en contra de las obras de la ley. La ley nunca ordenó que alguien tratara de merecerse de su salvación. La ley se basa en la fe y en las promesas de Dios, no en los esfuerzos legalistas. El error de Israel no estaba en ir tras la ley, sino en ir tras ella mediante obras, en lugar de mediante fe. Dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Entonces los 10 mandamientos son la esencia del pacto mosaico. Israel había llegado al desierto de Sinaí 3 meses después del éxodo de Egipto. La agonía de la esclavitud y la espectacular liberación a través del Mar Rojo son recuerdos vividos para ellos. Uno de los propósitos de Dios en el éxodo era hacer que su pueblo confiara en Él, que confiara que Él cuidaría de ellos y los llevaría hasta la tierra prometida. Dice Éxodos capítulo 14, versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Por tanto, cuando los 10 mandamientos comienzan diciendo en Éxodos capítulo 20, versículos 2 y 3, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios quiso decir, recuerden cómo demostré mi amor por ustedes y mi poder incomparable a favor de ustedes. Confíen ahora en mí y no busquen otra fuente de ayuda. Los 10 mandamientos están basados en un llamado por fe en el Dios del Éxodo, así como las enseñanzas morales del Nuevo Testamento están basadas en un llamado por fe en el Señor Jesucristo. El Éxodo fue una señal para Israel, así como la muerte y resurrección de Jesús son una señal para la Iglesia. El significado de la señal es que Dios está por nosotros y obrará por nosotros y cuidará de nosotros si solo confiamos en Él. Esto es claramente expresado en Deuteronomio capítulo 1 versículos 29 al 32. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Eso fue lo que les dijo Moisés al pueblo de Israel al llegar la primera vez a la tierra prometida. Pero con todo ello, Israel no confió en el Señor. Es lo mismo hoy. Usted no roba si cree que su futuro está seguro en Dios. Si realmente cree que Dios del Éxodo está obrando para darle un mejor futuro, usted no puede abusar de otros para provecho personal, al matar o mentir o seducir al cónyuge de otra persona o deshonrar a tus padres. Todos estos pecados provienen de no creer en Dios. La ley es una descripción de la obediencia de fe. No es una descripción laboral sobre cómo obtener el salario de las bendiciones de Dios.
como lo estaba haciendo el joven rico en Mateo capítulo 19, versículo 18. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos a este hombre rico que viene donde Jesucristo y le dice: quiero vida eterna. Puedo ver claramente que eres un hombre milagroso. ¿Cómo hago para entrar en la vida eterna? Y Jesucristo le dice: guarda mis mandamientos. Él no le dice: si solo levantas tu mano y me invitas en tu corazón vas a tener vida eterna. Él no dice eso. Él dijo lo que su padre dijo hace 4000 años antes: guarda mis mandamientos y vivirás. Si comes del árbol del bien y del mal y me desobedeces, vas a morir. Es el mismo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego el hombre le dice: yo ya los guardé. Pero el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué él dice eso? ¿Era verdad que el hombre vendiera todo? Él está diciendo que el Padre está buscando un tipo de adorador, y es el adorador que le adore en espíritu y en verdad. Y ese joven rico tenía la verdad. Él estaba guardando la verdad, pero no la estaba guardando bajo fe. Y la fe es requerido para que de la verdad salga vida. Por tanto, el pacto mosaico no es fundamentalmente diferente del abrahámico y de los nuevos pactos, porque debiéramos obedecer los mandamientos de los tres partiendo de la misma motivación, no por ganar el favor de Dios, sino porque ya dependemos de su gracia gratuita y confiamos que sus mandamientos nos llevarán al gozo pleno y duradero. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, porque toda la ley no pudo haber sido oscuridad, tuvo que haber tenido porcentaje de luz para producir sombra. Es decir, si yo viniera desde la luz del sol, si a mis espaldas estuviera el sol, yo proyectaría una sombra y podría mirar aquella sombra e imaginar mi aspecto. La ley proyectaba la sombra de la venida del Señor Jesús. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Dice Hebreos capítulo 8, versículos del 5 al 7. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, se le dijo a Moisés que mirara todas las cosas conforme a la ley. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose a Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El defecto no estaba en la ley sino en el hombre, pero vino Cristo para unir lo físico y lo espiritual en uno solo. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 14 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En aquellos tiempos había una pared de separación en el templo que mantenía a los judíos de un lado de la pared y a los gentiles del otro lado de la pared. Era la pared de separación, que los judíos habían expresado la ley en ordenanzas y leyes judías, no la ley de Dios, que en hebreo es llamado la Torá. Esa es la que fue abolido, junto con
nuestros pecados los que fueron clavados en la cruz, no la ley de Dios. De hecho, en los últimos versículos que recién leímos, dice que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que no es otra cosa que la ley, la palabra de Dios. Amén.